capítulo 6, versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 16. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba en el lago, el lago estaba picado. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pero él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. Oremos. Padre, esta tarde te pedimos en el nombre de Jesús que nos des una palabra, Dios, que pueda dirigir nuestra vida, aún en medio de las tormentas que se levantan a nuestro alrededor, que entendamos y sepamos que tú llevas la dirección de nuestra vida. Padre, que tu amada iglesia, mis hermanos, mi persona, en medio de las pruebas, en medio de ese mar, de ese lago que está crecido por causa de los vientos, puedas tú, Señor, dirigir y corregir e instruirnos. Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús y sus discípulos en la misión tuvieron que enfrentar muchas pruebas, muchas adversidades, muchas limitaciones, muchos conflictos, necesidades. Jesús tiene por objetivo predicar el evangelio, y uno de los lugares escogidos o favoritos por Jesucristo es el lugar donde se dirigen ellos, y es Capernaum. Capernaum es un lugar donde alrededor de él, pueblos y aldeas, Jesús comenzó a llamar a los discípulos, a los apóstoles. Es un lugar donde el comercio era la fuente de los ingresos, un lugar de pesca, de barcos, de agua, de redes. Es un lugar donde Jesús comenzó a llamar a Pedro, a Juan, Andrés. Pero también es un lugar, hermanos, donde muchos discípulos comenzaron a abandonar a Jesús. Mire, acompáñeme. Dice siempre el capítulo 6, en el 59. Y todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Y al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Y dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Es decir, es un lugar donde Jesús desarrolla y realiza muchos de los milagros. Muchas de las cosas que leemos en la Biblia fueron hechas en esa región. Es un lugar donde Jesús llamó y muchos comenzaron a seguirle, pero también es un lugar donde muchos le abandonaron. Es un lugar donde un día unos reconocieron a Jesús como el Cristo, pero también es un lugar donde muchos le dieron la espalda al Señor. Yo no sé, iglesia, esta noche, ¿cuál es el sentir espiritual de tu Capernaum? No sé si es el lugar donde el Señor te convoca, o podemos estar en el Capernaum
donde le damos la espalda al Señor. Yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros estamos viviendo en Capernaum y ya vamos a hablar sobre todo lo que sucedió para llegar a ese lugar. Pero debemos entender que siempre en nuestro camino vamos a enfrentar distintos conflictos que van a querer apartarnos del llamado. Y al final, ese llamado, hermanos, es lo más importante que tenemos todos los que estamos acá. ¿Me está oyendo? Nuestro llamado es y debe de ser la razón por la cual vivimos. Pero sabe una cosa, muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por las cosas que nos rodean y vamos perdiendo nuestro objetivo. De repente nos dirigimos hacia un lugar y la vida comienza a azotarnos. Los vientos, los problemas, las enfermedades, las necesidades. Nuestro ser interno comienza a ser azotado por los vientos. Y muchos ahí comienzan a tener un deterioro espiritual. Nuestras cosas materiales, llámese familia, llámese salud, llámese negocio, tus relaciones personales, sentimentales, se van deteriorando porque lo primero que se deteriora en nuestro interior es nuestra relación con el Señor. Lo primero que vamos perdiendo es, como decía la palabra, la búsqueda del Espíritu y la búsqueda de la palabra. Porque una cosa es verdad, iglesia, y yo puedo ser testigo de eso, que cuando uno busca a Dios de verdad, de espíritu, sincero, cuando buscamos y nos aferramos a la palabra en medio de los tiempos difíciles, esa palabra y ese espíritu es la que nos sostiene en medio de la tormenta. Allí iban Jesús, allí iban los discípulos. Ellos se dirigían a Capernaum. Y dice el versículo 17, subieron a una barca para comenzar a cruzar el lago. Ellos tenían que cruzar el lago. Ahora, una pregunta. Si a usted le dicen, no sé cuántos se han subido a un barco, a una lancha, o a un yate, yo no sé. Si usted le dicen debe de cruzar el lago, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Qué necesita? Un barco, una barca, una lancha, ¿qué más? ¿Cómo? Un cayuco, una tabla, dicen, para no hundirse. Necesitan remos, ¿sí? O si la lancha es de motor, necesitan un motor. Y podemos enumerar muchas cosas que son necesarias para cruzar al otro lado del lago. Ahora, una pregunta. Si usted no tuviera todo eso, ¿usted lo cruzaría? ¿Por qué? Porque se puede ahogar. Más si no puede nadar. ¿Cuántos no pueden nadar? Si no tenemos barca, si no tenemos remos, si no tenemos motor, y si no hay una persona que sea experto, porque estos hombres eran expertos en el agua, como dice, ellos se movían como agua, como pez en el agua. Toda su vida habían crecido, habían vivido y habían trabajado de la pesca. No eran cualquier persona, eran pescadores profesionales, eran nadadores profesionales. Ellos estaban allí y para algunos que no podemos nadar, a ustedes si lo meten en una lancha y ya está en medio del agua, nos sentimos, nos da miedo, nos da preocupación. Y necesitamos todas estas cosas, iglesia, para poder cruzar al otro lado. Jesús no necesita barca.
Jesús no necesita remos. Jesús no necesita motor. Él es la barca. En la vida es lo mismo. Estamos en un tiempo, creo yo, y no sé si usted así lo ha podido sentir, un tiempo de trato de Dios para nuestra vida. Un tiempo donde Dios nos desafía a que crucemos al otro lado del lago. Que nos olvidemos de las cosas que vivimos, que hicimos. Porque Él todavía tiene cosas para nosotros al otro lado del lago. Pero uno de los errores que cometemos es que queremos utilizar cosas que ya hemos utilizado para cruzar el lago y nos aferramos a ella. Se lo explico de esta manera. En la vida vamos desarrollando, vamos teniendo y acumulando cosas que nos generan estabilidad y seguridad. Usted está en una barca y pudiéramos decir que hay una cierta seguridad allí. Usted va en una barca y tiene remos y tiene motor y tiene combustible para ese motor. Eso le genera seguridad y estabilidad a usted. Y muchos de nosotros quisiéramos tener asegurado el poder cruzar el lago sin ninguna preocupación. Y creemos que las cosas que hemos acumulado de este lado del lago nos van a servir para llegar al otro lado. Y sabe que hace muchas veces Dios. Dios comienza a quitarnos cosas para que aprendamos una verdad, hermanos. Y es que un día podemos carecer de muchas cosas, pero si Él camina con nosotros, no importa la tormenta que se levante, no importa los vientos que te azoten, Él siempre te sacará a flote y nunca te hundirás. Y muchas de las cosas que tenemos nos impiden cruzar el lago porque creemos que esas cosas que tenemos nos generan estabilidad y seguridad. ¿Y qué hace el Señor? El Señor comienza a quitar ciertas cosas que nos generan estabilidad y seguridad para que aprendamos un principio, hermanos. Y es que para aquellos que caminamos con Él, solamente nos falta y nos basta una cosa. Y es Él. Él es nuestra barca. Él es el que sostiene nuestra vida. El caminar con el Señor no es lo mismo caminar en tierra firme que estar en medio del agua. No somos peces, aunque algunos están pasaditos y parecen otra cosa. Estamos en tierra firme y nos sentimos seguros. Podemos ir y yo le digo a la hermana, hermana, venga, venga. Hermana, camine hacia la puerta. Hermana, regrese. ¿Le causó temor eso? ¿Miedo? ¿Inseguridad? No. Siéntese. Metámonos en medio del lago, en medio del mar, cuando las olas se levantan. Una vez tuve la oportunidad de subirme a una lancha y estaba haciendo un viento muy fuerte. Y de verdad yo iba agarrado porque yo sentía que eso iba a dar vuelta. Los únicos que iban tranquilos eran los que iban manejando la lancha. Esos se sentían seguros. Pero estos, siendo expertos, comenzaron a tener temor y miedo. Por una razón. Cuando nos sentimos expertos, cuando nos sentimos seguros de las cosas que nos rodean, cuando creemos que basta nuestra experiencia para poder cruzar el lago, el Señor permite que se levante un viento fuerte. Y allí hasta el más experto comienza a tener temor. ¿Y sabe cuál es el principio del temor? Es que Dios no camine con nosotros.
es que el Señor no esté con nosotros en medio de la tormenta. Es que Dios no esté obrando y caminando y respaldando lo que usted está haciendo. Y Dios en la vida nos plantea siempre en momentos determinados caminos difíciles que debemos de recorrer. Nos plantea caminos complicados que no conocemos, porque en ese camino pueden suceder cosas que nunca hemos vivido. Y muchos queremos tener asegurado los recursos para poder caminar por él. Y de repente Dios quita esos recursos. Y frente a esa pérdida de esos recursos o de otras cosas, solamente tenemos que tener y tomar una decisión. Y es, me dejo llevar por el Señor, que Él dirija mi camino, aunque sea difícil, aunque sea complicado. El ser llevado por el Señor, el ser dirigido por su palabra, el ser dirigido por su espíritu, es un riesgo que debemos de correr todos. Debemos de correr los riesgos de ser dirigidos por la palabra. Riesgos en términos humanos. De repente perdemos el barco, de repente perdemos los remos, perdemos el motor, estamos a la deriva de todo. Y hay un riesgo, el camino de servicio hacia Dios y el camino de nuestra comunión y de nuestra búsqueda de Dios y ser dirigidos, tomar decisiones que sean basados por la presencia de Dios, por su palabra. Hermanos, es un riesgo. Son caminos que muchas veces son desconocidos para nosotros, pero conocidos por Dios. Las cosas que hoy son desconocidas para nosotros ya son conocidas. Dios ya las tiene en su mente y en su corazón. Y lo bueno de todo esto, hermanos, es que aunque estemos, acompáñame al Evangelio de Marcos sin perder este pasaje, capítulo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Versículo 47. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. ¿Y qué hizo Jesús? Se acercó a ellos. ¿Sabe, hermano? Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene ojos para ver. Y Él puede ver perfectamente bien el esfuerzo, el sacrificio que usted está haciendo nadando contra la corriente. En medio de la barca, en medio del lago estaban los discípulos y Jesús vio que ellos hacían grandes esfuerzos para remar. Él vio la preocupación de los discípulos. Él vio la desesperación de los discípulos. Él vio los temores de los discípulos. Él vio las angustias de los discípulos. Y Él no se quedó con los brazos cruzados. Dice la Biblia, Él se acercó donde ellos. ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus sacrificios? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Contra qué estás remando tú esta noche, esta tarde? Mujer, puedes estar remando contra el carácter y los problemas que tienes en tu casa con tu marido. Joven, puede estar luchando y remando contra el viento porque tus padres no quieren que tú vengas a la iglesia y sirvas. Estás remando viento en contra tus problemas materiales. Estás remando viento en contra tu enfermedad. Estás remando viento en contra esa
flaqueza espiritual. Yo me aferro a esta palabra que dice: el Señor vio que ellos hacían esfuerzos y se acercó a ellos. Usted no está aquí esta tarde por la iniciativa de ustedes. Dios los ha traído porque Él se ha acercado a su vida, porque Él se quiere acercar a tu vida en la problemática que tienes, porque Él ve los esfuerzos que tú haces por no naufragar. Muchos están a punto de ahogarse en medio del lago, y esta puede ser tu última oportunidad para que no te ahogues. Y esta puede ser nuestra última oportunidad en medio de la angustia de nuestra vida, que significa poder estar ahí en medio del lago. No sé cuántos han tenido la experiencia o la mala experiencia de sentirse que se ahogan y sentir que ya tragaron agua y que llega el salvavidas y le da respiración boca a boca. A los hombres les fue peor ahí. Ellos hubieran querido que fuera una salvavidas mujer. Pero es una sensación bien fea. De repente estar bañándonos y estamos ahí en el mar y el agua nos llega hasta acá y nos sentimos seguros. Pero el agua comienza a subir y de repente nos llega hasta acá, hasta la barbilla. ¿Y qué sentimos en ese momento? Angustia, preocupación, y comienzan a gritar. Yo me recuerdo en una ocasión que estábamos en una piscina en Los Chorros. Estábamos bien pequeños, hace poco. Estaba mi hermana, estaba en una grada, y usted se ha fijado que esas piscinas son bien hondas, y que de una grada a otra usted se bajó de una grada y ya lo cubrió. Y yo me recuerdo que estaba mi hermana allí en una grada, y de repente, a saber, se bajó. Y cuando ya no sintió el piso, comenzó a gritar. Y luego mi madre comenzó a gritar: auxilio, auxilio, ayúdenle. Y solo llega el salvavidas, y todos esperábamos que tuviera a tirar hasta el flotador y que se tirara así a nadar. Y solo llega el salvavidas y la agarra de los brazos y la jala a la siguiente grada. Eso era todo. Muchas veces cuando el agua nos comienza a cubrir, nos sentimos tan desesperados que pensamos que vamos a morir en el lugar. Pero se nos olvida una cosa, hermanos, que en medio del agua tenemos un salvavidas. Él es nuestro salvavidas. Él salvó nuestra vida de la esclavitud. Bendito Dios, porque en medio de nuestras angustias, Él aparece, se acerca a nosotros. Volvamos al Evangelio de Juan. Versículo 16. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido, y Jesús todavía no se les había unido. Comenzaron a cruzar el lago, y dice el versículo 16, ya estaba anocheciendo. Y dice más adelante, para entonces ya había oscurecido. En nuestra vida espiritual sería que hay etapas. De repente estamos sirviendo y buscando a Dios, y comienza el día, el sol a ponerse en lo más alto del día. El día es perfecto, tenemos luz, pero de repente comienza a anochecer. Y cuando está anocheciendo en nuestra vida, emprendemos proyectos donde no va Jesús incluido. De repente comienza a anochecer en nosotros y tomamos decisiones donde no incluimos a Jesús.
Y la consecuencia de esa decisión de no incluir a Jesús es que vamos a llegar a un momento en medio del agua donde nos sentimos que nos estamos ahogando. Comienza a anochecer para muchos. Puede una etapa de nuestra vida o en una área de nuestra vida estar anocheciendo. Y si no somos capaces de incluir a Jesús, se nos va a hacer oscuro. No es lo mismo las 5:30 de la tarde, las 6 de la tarde, donde usted medio puede ver, a las 11, 12 de la noche. Y muchos pueden estar ya en una etapa oscura de su vida. No solamente es emprender caminos, es incluir a Jesús en el camino. Es tomar en cuenta a Jesús para tomar decisiones. Y hermanos, de verdad que esto nos cuesta. Nos cuesta porque Él nos va a decir algo que no queremos quizás hacer. Él nos puede enseñar o nos puede dar indicaciones que no nos van a gustar. Pero si incluimos a Jesús en los proyectos de nuestra vida, le puedo asegurar una cosa: se van a levantar tormentas, conflictos, vientos en contra, necesidades, enfermedades. Como dice Jesús, en este mundo van a enfrentar, ¿cómo dice? Aflicciones. Pero anímense, iglesia, animémonos. Él ha vencido al mundo. Él ha vencido y su victoria es nuestra victoria. No nos preocupemos si Él camina con nosotros. Ya estaba anocheciendo. Y dice más adelante, ya se había oscurecido y Jesús todavía no se había unido a Él, como dice esa parte de la Reina Valera. Y todavía no había venido a ellos. Y por causa, cuando no estamos, cuando Jesús no está, hermanos, cerca de nosotros, cuando nosotros no estamos buscando a Jesús, ¿sabe qué va a hacer el diablo? El enemigo, él no se va a quedar con los brazos cruzados. Él sabe que en ese momento somos vulnerables. Porque no vengamos a pretender que las cosas que hemos alcanzado y tenemos, o la fortaleza o el vigor espiritual, nace de nosotros. No. Decía la palabra que el servicio hacia Dios es un tiempo de desgaste. Nos vamos desgastando. ¿Cuánto tiempo tenemos de estar en iglesia sirviendo? Los que predican el evangelio, los que predican la palabra, somos los primeros en irnos desgastando. Pero sabe, muchas veces no tenemos la capacidad ni tenemos esa claridad para entender que nos vamos desgastando y que tenemos que ir delante de Él a fortalecernos una vez más. El servicio hacia Dios siempre será un tiempo de desgaste a nuestra vida. Así como nos desgastamos físicamente cuando salimos a trabajar. ¿Cómo se levanta usted por la mañana? Le pregunto. Se supone que se levanta con energía, ¿va? Se supone. Pero hay algunos que nos levantamos, nos sentamos en la cama y nos volvemos a acostar. Se levantan con toda la actitud, dice el meme. Se levantan con energías. Más si se acostó temprano. Se levanta con energías. ¿Y cómo termina? Usted va a trabajar a un lugar, ¿qué? A una maquila, a hacer un trabajo físico. ¿Llega de la misma manera a su casa? ¿Cómo llega? Cansado, agotado, amargado. Más si viene del escalón hacia popa y atravesarse ese tráfico. Nos sentimos cansados. ¿Y qué es lo primero que queremos hacer? Comer y dormir. Y si va tan cansado, solo es dormir. ¿Y cómo se levanta al día siguiente? Fortalecido. Y si hacemos eso para fortalecer este cuerpo, ¿por qué frente a nuestras debilidades espirituales no hacemos algo para fortalecer el espíritu?
para fortalecernos internamente? ¿Por qué nos quedamos con los brazos cruzados viendo cómo perdemos una cosa, cómo se nos va otra, cómo se nos aparece allá un problema? Mire, hermanos, cuando las cosas en la vida comienzan a complicarse, se le complica el trabajo, se le complica el negocio, se le complica la salud, se le complican tantas cosas, debemos de tener en ese momento la capacidad de entender es que Dios nos está llamando para tratar con nosotros. No es, hermanos, cuestiones de la casualidad. Y cuando entendemos de que esto es un trato de Dios para nuestra vida, y venimos y lloramos, ¿cuántos tenemos o tenemos ya tiempo de no llorar delante de la presencia de Dios? Y Dios mira nuestro corazón altivo y Él dice, le voy a tocar su trabajo porque yo quiero que Él se vuelva hacia mí. Y cuando venimos y nos volvemos hacia Él y nos derramamos delante de Él de todo corazón, en ese momento decimos, Señor, era para mi bien el que yo viviera ese problema. Era para mi bien, Dios, que yo viviera esa necesidad. Ellos, a causa del fuerte viento, dice la Escritura, el lago estaba picado y estaban bien lejos de la orilla. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua. ¿Y qué hicieron ellos? Se asustaron, tuvieron miedo. Y aquí es lo segundo que le quiero decir. Muchas veces, cuando Dios hace algo que no entendemos, nos llenamos de miedo y de preocupación. Cuando Dios camina y hace algo que nunca antes había hecho, nos llenamos de miedo y preocupación. Y creemos que nuestra barca va a la deriva. Mas sin embargo no entendemos que eso que está sucediendo en nuestra vida puede ser Dios detrás de eso. ¿Me está oyendo? No sé si me estoy dando a entender. Cuando de repente vemos algo que no entendemos, que no comprendemos, nuestra vida se llena de miedo. Se asustaron como se asustaron los discípulos. ¿Y qué les dice Jesús? No tengan miedo, que soy yo. Frente a los conflictos que usted puede estar viviendo esta tarde, frente a la persecución, a la angustia, a la necesidad, a la enfermedad, frente a esas cosas que no entendemos, frente a esos momentos donde sentimos que todo nos sale mal en la vida, Jesús le dice esta tarde, no tengan miedo, que soy yo. Es Dios detrás de esta circunstancia para llevarnos a un nivel de espiritualidad, de materialidad que nunca antes habíamos vivido. Era necesario para los discípulos atravesar el lago. Era necesario para los discípulos. Pero en ese cruzar el lago, Jesús tenía que enseñarles que Él no necesita una barca para cruzarlo, porque Él es la barca. Las cosas que usted considera necesarias para llegar al otro lado del lago, esas cosas que usted considera necesarias y que usted dice, para llegar al otro lado del lago necesito mi empleo, para llegar bien al otro lado del lago necesito mi salud, para llegar al otro lado del lago necesito a esta mujer o a este hombre. Jesús nos dice esta tarde que podemos un día no tener ni barco, no tener ni remos, no tener trabajo, no tener salud, las cosas no caminar bien en el negocio. Te puede dejar el hombre o te puede dejar la mujer. Jesús dice una cosa esta tarde: no necesitas barco para llegar al otro lado.
porque yo te puedo hacer caminar por encima de las aguas. Yo te puedo hacer caminar en medio de tus problemas. Yo puedo hacer que tú camines en medio de aquello que te causaba temor y preocupación. Comenzamos y vemos el problema y nuestra vida se llena de preocupación, pero cuando Él aparece, esa preocupación se va. Porque en este tipo de cosas, Jesús nos dice que Él está por encima de lo humano. Que Él puede obrar de una manera sobrenatural en circunstancias que nosotros ni siquiera nos esperamos. Nosotros que creemos que la única manera para cruzar el lago es tomar la barca. Pero Jesús dice, no, yo soy Dios. Mi Padre es el Dios. Y Él te puede hacer cruzar al otro lado sin que tú tengas aquello que piensas que es necesario para cruzar. Y cuando vemos la vida de esta manera, cuando vemos a nuestro alrededor y vemos los conflictos que aparecen, y vemos que Él camina por encima de lo natural, y que Él obra de una manera sobrenatural, nuestra vida aprende a confiar en Él, a descansar en Él. Ellos se asustaron como podemos estar asustados nosotros esta tarde frente a nuestros problemas. Pero Él nos dice, no tengan miedo, que soy yo. Y como dice el versículo 21, y ellos, dice la Reina Valera, con gusto le recibieron. Ya no era aquella angustia de los discípulos al ver aquello que no conocían. Es que cuando no conocemos las cosas, como decía al inicio, puede causar angustia y preocupación. Pero cuando ya sabemos que el que está detrás de todo esto es Dios, queriéndonos cruzar, queriéndonos llevarnos al otro lado del lago. Miren, ellos físicamente en la barca iban a cruzar el lago, pero espiritualmente ellos seguían al otro lado. No es solamente ir a Capernaum físicamente, sino que espiritualmente también tenemos que cruzar nuestros lagos. No era simple y sencillamente subirse a la barca y dirigirse a Capernaum y llegar allá, sino que también ellos tenían que cruzar espiritualmente el lago. Para poder alcanzar lo que hay al otro lado del lago y ver cosas que no hemos visto, tenemos que cruzar el lago espiritual. Y ese lago espiritual puede estar crecido y nos puede causar temor y preocupación. Pero cuando vemos que Él aparece y entiendo que es Él, entonces con gusto acepto ese tiempo de trato de Dios para mi vida. No sé si me estoy dando a entender. Si no logro entender que quien está detrás es Jesús y Dios obrando, no lo voy a aceptar. Voy a renegar de eso. Pero cuando entiendo que es Jesús el que camina a la par nuestra, entonces con gusto lo aceptamos. No sé si en algún momento a usted, en algún momento de su vida, en su niñez, en su juventud, su padre un día le castigó. Algunos que éramos tremendos nos castigaban a cada rato. Y hay algunos aquí que los castigan seguido. Pero para los que somos un poquito mayores, entendemos que fue para nuestro bien. Y si pudiéramos tener la capacidad de retroceder el tiempo
y entender que fue para nuestro bien, lo tomaríamos con gusto. Y le diríamos a la mamá, ya no solo me pegue una vez, pégueme 3 veces, porque es para mi bien. Cuando entendemos, o ¿cuántos de ustedes han vivido una disciplina espiritual? ¿Cuántos de ustedes un momento determinado le pusieron una disciplina en su ministerio? Pero cuando usted logró entender que habían cosas que no estaban bien y que detrás de esa tormenta y detrás de todo ese problema estaba el Señor, usted ahora lo puede recibir con gusto. ¿Sí? Dice la NBI, así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida, ¿qué dice la Biblia? Y enseguida la barca llegó a la orilla. No es lo mismo navegar sin Jesús. ¿Cuántos minutos, cuántos segundos, cuántas horas lucharon los discípulos contra la marea? ¿Cuánto tiempo pudieron haber nadado, remado los discípulos para llegar al otro lado? ¿Cuánto tiempo, hermanos, vamos a seguir perdiendo para llegar al otro lado? ¿Cuánto tiempo, cuántas energías, cuántos recursos más vamos a seguir desperdiciando? Porque no avanzamos, porque no caminamos. Hay momentos en la vida que sentimos que no avanzamos, que estamos estancados, que nadamos contra la corriente. ¿Cuántas horas pasaron los discípulos nadando contra la corriente sin avanzar? Y cada vez que remaban, su vida se angustiaba más y más y más y más, como nos puede estar pasando a nosotros. Pero cuando aparece Jesús y Él entra en esa barca, la Biblia dice, ellos enseguida llegaron al otro lado. Cuando en nuestra vida no va Jesús dirigiéndonos, estamos patinando en el mismo lugar sin avanzar. Pero cuando Jesús es incluido en nuestra barca, en nuestra vida, el tiempo de Dios se acelera. Oiga eso. Dios tiene un tiempo para obrar en nuestra vida. Él tiene ya un tiempo señalado, determinado. El llegar a ese tiempo depende de nosotros. Pero cuando incluimos a Jesús en nuestra vida, en nuestras decisiones, lo que estamos haciendo es acortando ese tiempo. Ese tiempo, más que ser un tiempo cronológico, es un tiempo donde Dios dice, ahora es el tiempo, está preparado para recibir esa bendición. Más que decir, dentro de un año voy a recibir esa bendición, no, es que dentro de ese año yo tuve que haber desarrollado una capacidad espiritual que cuando llegue el tiempo de recibir esa bendición, yo no me vuelva loco con la bendición. Porque miren, hermanos, muchos nos volvemos locos con un poquito que tenemos. Muchos nos volvemos locos con $100. No hallamos ni, nos sentimos ya los ricos de este país. Y vamos a un lugar y vamos al McDonald's y vamos al Mr. Don a pelearnos por las donas. Un día de esos se agarraron a golpes por las donas. Y a mí me pareció haber visto a algunos de ustedes. Nos volvemos locos con esa bendición. Yo lo vi de blanco. Y no tenemos la capacidad para poder administrar ese recurso que Dios nos dé. ¿Y qué hace el Señor para nuestro bien? Nos quita lo poco que tenemos, porque Él quiere entrar en un trato con nosotros. Y si alguno de nosotros estamos en trato con Dios, alabado y glorificado sea nuestro Padre, porque ese trato de Dios es el timón que dirige la barca. ¿Me está viendo?
El barco puede ser inmenso, pero es dirigido por un timón. Es como un vehículo. ¿De qué le sirve tener un buen motor, buenas llantas, buena amortiguación, si la dirección no le sirve? Dios dirige nuestra vida en medio de las tormentas. Versículo 22. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Se fueron detrás de Jesús, pero se fueron detrás de las razones equivocadas. Vivían un mundo material. Vivían un mundo materialista como muchos de nosotros vivimos. Un mundo material, donde ya no nos dirige la voluntad de Dios, sino nos dirige el dinero. Donde ya no nos dirige la voluntad de Dios, sino que somos dirigidos por las cosas del mundo que nos rodean. Fueron, y como ustedes ya han escuchado, ya predicó el siervo sobre eso, fueron detrás de Jesús porque ellos les había dado pan hasta saciarse. La palabra buscar puede sonar bonita. Ellos se fueron a buscar a Jesús. Como nosotros podemos haber dicho, voy a ir a buscar a Jesús para que me sane, para que me provea. Y esas fueron las intenciones al salir de nuestra casa. Pero en la experiencia del lago y en la experiencia de cruzarlo a pie, Jesús nos está enseñando y les estaba enseñando a los discípulos que ellos no necesitaban una barca física. Solamente necesitaban una cosa, y es que Él caminara con ellos en medio de los vientos fuertes. Póngase de pie.